Hola, ¿cómo están? Tomando en cuenta que vamos a retomar nuestras clases online, en esta oportunidad ya queremos hacer con todos ustedes algunos comentarios que nos van a complementar las clases que tendremos. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la unificación alemana, lo que en aproximadamente 14-15 minutos es bastante difícil. Sin embargo, tal vez en dos grabaciones o en una podamos apuntar a lo más importante de este acontecimiento de la historia occidental y la historia europea en particular. Me voy a ayudar de una proyección, un PowerPoint, para que tengamos una noción, una idea también visual de quizás los aspectos más importantes de este proceso nacionalista. Recordemos de que todo el siglo XIX fue un siglo de muchas revoluciones, hubo un fuerte movimiento nacionalista con una definición muy particular para este siglo, distinta al nacionalismo del siglo XX. El nacionalismo tuvo su vertiente, ya sabemos, de independencia, pero también esta otra vertiente de unificación, como lo fueron el caso de la unificación italiana, que está explicada en otros comentarios, y la unificación alemana, de la que queremos hacer mención en este instante. Para eso hay un par de datos importantes a tomar ya en cuenta. Lo primero es una fecha aproximada, 1870, la fecha en la que se establece como el momento en que logra unificarse Alemania. Quizás hablar de Alemania en ese instante era harto difícil, pero la unificación sí ya lo permite. Había un conglomerado alemán, una nación alemana, con sus multiplicidades con sus múltiples, mejor dicho, diferencias regionales, pero germanos todos, con una serie de elementos en común que van a permitir que puedan unificarse bajo una sola corona. Segundo punto a destacar ya en esta primera proyección, en esta primera imagen, es la figura de Otto von Bismarck como el protagonista fundamental del proceso unificador. Vamos a ver un par de personajes, vamos a ver hechos, batallas, vamos a observar y analizar mapa, que es muy importante para entenderlo. En ese sentido, partimos ahora mencionando un par de pequeños detalles de Bismarck, como un hombre que podríamos decir que pertenece a la familia de una rancia nobleza alemana, tiene estudios de derecho y entra en la política tempranamente. Va a transformarse en la pieza clave de la unificación en el momento en que el Kaiser Guillermo de Prusia lo elija, lo nombre como canciller, lo que hoy día llamaríamos algo así como ministro del Interior o primer ministro en las repúblicas modernas. Aquí está, con su imagen, con su foto, es muy decidora, es una imagen que se puede analizar como fuente histórica, no solo en la moda, con ese voluminoso bigote, pero sí podemos apreciar las características propias en su mirada, la de un hombre duro, un hombre de cierta terquedad, un hombre parco, un hombre que veía la política de manera muy pragmática, muy seria, no se andaba con rodeos ni tampoco chistes ni triquiñuelas como podríamos pensar hoy día. Es un hombre que confía en la capacidad militar, en la disciplina militar, en la preparación militar. De hecho, le vemos con este clásico y precioso casco prusiano, el único casco en toda la Europa de esta segunda parte del siglo XIX que se, digamos, identificaba o caracterizaba bastante por esta punta que estaba en la parte superior. Probablemente pudieron haber existido razones por las cuales tenía este adorno, sí, pudo ser, pero les hizo muy particular. Vamos entonces a destacar a Bismarck como la pieza clave. En segundo lugar, creo que es fundamental que observemos este mapa. Entender que hacia 1870 Alemania, o hacia 1860, 1850, Alemania en sí no existe. Existe una confederación de estados, existe un conglomerado de estados alemanes y existe un reino de Prusia, el más grande y el más poderoso entre todos los estados alemanes. Estos estados alemanes podemos remontar su existencia hasta por lo menos el siglo XI o más, en el que fueron surgiendo y apareciendo ducados o marquesados, principados, en esta región germánica en la que se han instalado ya por prácticamente milenio y medio, un poco más, los germanos, y que van a irse identificando también con características regionales.
Los bávaros, es decir, los de Baviera, los del sur, son distintos a los de Hannover, son distintos a los de Colonia, distintos a los de Wartburg, distintos a los mismos prusianos del norte en donde hoy está Berlín, donde hoy ubicamos Berlín. Ahora, el mapa, si bien es cierto, está en alemán, podemos observar con los puros colores, sin saber alemán, de que está tremendamente dividido. Fíjense ustedes de que podemos apreciar en la parte superior, con un color celeste oscuro, un azul, si usted quiere decirlo así, el territorio que podríamos definir como Prusia, aun cuando estuviera dividido en dos. En su frontera este va Prusia a conseguir el control de la parte norte del territorio polaco desde el Congreso de Viena en adelante, desde que Napoleón es derrotado. De ahí se empieza a configurar esta confederación germánica que, como dije, aunque tuviera una ocupación y una nacionalidad alemana, ¿no es cierto?, ya por siglos, en el siglo XIX toma una fisonomía distinta y es en donde surgen, junto con estas ideas liberales, republicanas, a su vez un conservadurismo o una visión conservadora de la organización política de los germanos, numerosos estados. Si no me equivoco, hacia la década del 30 vamos a tener efectivamente más de una veintena de pequeños estados alemanes, ¿sí? 32, 39 van a llegar a ser en el transcurso del siglo. Aquí están claramente diferenciados en colores. Incluso me voy a permitir mostrar, sin saber yo alemán, el idioma, pero podemos darnos cuenta que aquí en el centro hay numerosísimos pequeños estados. Incluso hay estados que tienen solo el tamaño de una ciudad. ¿Se fijan? Wartburg, Hessen, acá estaría Prusia, Sajonia. Algunos son de mayor tamaño y otros de menor tamaño. Estos son los estados alemanes, así eran conocidos. Se habla de una confederación del Rin, la cual existió precisamente para enfrentar a Napoleón y la cual a su vez, ante la inminente derrota, digámoslo así, va a nombrar al propio Napoleón como su protector. En la Confederación de Estados Alemanes se incorpora, si me permiten, Austria como un estado alemán. Aun cuando tenga una independencia y autonomía bastante grande como reino de, digamos, austriaco, y en la segunda mitad del siglo XIX, 1861, adquiere con total propiedad el nombre de Imperio Austrohúngaro, la parte austriaca, como germánica que es parte de esta Confederación del Rin. Entre 1815 entonces y 1860, categóricamente tenemos acá alrededor de 39 estados alemanes, de los cuales los dos más importantes son Prusia y son Austria. Ellos tienen, eso sí, una conciencia nacional que implica muchísimos elementos en común. Aun cuando hay dialectos germánicos, podemos decir que hay un idioma común, cultura común, existe un pasado común, un grupo étnico homogéneo, una tolerancia religiosa, al menos cristiana, ya que hay luteranos y católicos, etcétera. Tiene muchos elementos. Lo que no tiene en este instante es un Estado unificado para todos y no tiene un gobierno común. Ahora, si podemos dar una miradita a cómo transcurre este proceso, yo me atrevería a decir de que el proceso unificador tiene también otro protagonista, que es el Kaiser Guillermo I. Aquí tenemos una fotografía del Kaiser Guillermo I, rey de Prusia, y que yo me atrevería a decir de que en su fuero interno es un motor, junto con Bismarck, de la unificación. Tiene la idea, tiene la noción, tiene la intención algún día de recobrar lo que habría sido un imperio alemán, un imperio que se remontaba por lo menos al 911, es el siglo, ¿no es cierto?, X. Por lo menos alrededor de 800 años atrás, hubo un primer imperio alemán, en plena Edad Media. Este se fue disgregando en el tiempo y llegamos al siglo XIX con lo que hemos señalado. El Kaiser Guillermo tiene, aunque monarca absoluto, tiene una idea de unificación para todo el pueblo alemán. Insisto, con sus diferencias locales y regionales, pero alemanes al fin y al cabo. Es un importante personaje. Al observar este mapa que también nos acompaña en esta oportunidad, podemos apreciar de mejor manera, ustedes ven, a Prusia, así como también
otros territorios, el de Sajonia, Baviera, así como también, si ven en la frontera con Francia, está Alsacia, Lorena, Baden, espacios geográficos, regiones, mejor dicho, que van a tener bastante importancia. El Kaiser Guillermo, entonces, es un hombre que está destinado a dirigir esta unificación con una importante participación de Otto von Bismarck.